Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos le comían el grano. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Cuando entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes. Comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas reflexionamos el Santo Evangelio del día de una manera tan sencilla que podamos entender todos ustedes y yo. Pedimos por el Perú, por nuestra patria, por los momentos difíciles que pasamos, por esta coyuntura política que lamentablemente retrasa el desarrollo de nuestra patria, retrasa la economía, retrasa las obras. Y eso es muy penoso, porque la gente humilde y pobre es la que realmente sufre en el día a día. Pedimos por el fin de la pandemia, hay que cuidarnos. Y pedimos también por el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. Que no haya más muertes, Señor. Tú que eres el príncipe de la paz, que pueda haber paz en el mundo entero. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Jesús habla de prescripciones que tenían en cuenta los fariseos, la ley de Moisés, que era justamente el hecho de por qué tus discípulos comen espigas en un día prohibido, que es el día sábado. ¿Por qué hacen eso? Y Jesús trata de responder a esa inquietud con un ejemplo en el cual David y sus compañeros entraron en el templo y cogieron los panes de la ofrenda que solamente pueden coger los sacerdotes, mas no él. Sin embargo, él lo comió y les dio también a sus compañeros. ¿Qué nos quiere decir con esto Jesús, poniendo el ejemplo de David? ¿Por qué David entró en el templo y tomó los panes de la ofrenda? Porque sencillamente tenía hambre. Sencillamente tenía hambre. Y cuando hay hambre, hay que dar de comer. Así sea que el pan esté encima del altar, así sea que hay un pan en una tienda, en un mercado, no sé. Lo importante es saciar el hambre. Es como alguien que está sumamente herido y necesita una atención médica. Las puertas de cualquier clínica o hospital están abiertas con tal de salvar la vida humana. Porque hay una urgencia o una emergencia. La emergencia es salvar esa vida humana. Entonces no podemos atenernos a una ley que diga, pues, los sábados no pueden ir al hospital. O sea, porque hay una ley que me diga que el sábado no puedo ir al hospital, ¿me voy a morir? ¿Nos vamos a morir? ¿Vamos a dejar de auxiliar a alguien que está en peligro de muerte? Pues esas prescripciones eran tan restrictas, tan tontas, que lo único que hacía era alejar a la gente de Dios. Eso ya lo hemos dicho, alejar a la gente de Dios. Entonces, hoy día los discípulos de Jesús cogen las espigas, las frotan con las manos y se las comen. Y dicen, ¿pero por qué hacen eso? Está prohibido. Oye, ellos tienen hambre. Y si tienen hambre, que coman. ¿Acaso el hambre no es una necesidad primaria? ¿Llenar el estómago no es una necesidad primaria? ¿Tener educación no es una necesidad primaria? ¿Tener trabajo no es una necesidad primaria? ¿Se le puede prohibir a alguien de comer, de trabajar, de educarse? No. Entonces Jesús dice, acá hay una ley nueva. La ley que está en la persona de Jesús. Que ya no puede haber, como ayer en el Evangelio decía,
ya no puede haber pues un ayuno, porque el novio está con ustedes y tiene que haber alegría y gozo. ¿Sí? A vino nuevo, odres nuevos. Es lo que nos decía ayer. Entonces hoy día Jesús trata de hacer ver la novedad de su presencia, que la ley prácticamente llega a su plenitud en él. Que no ha venido a abolirla, pero a darle su pleno cumplimiento. La ley no puede ser una ley que mate, tiene que ser una ley que dé vida. Y aquí Jesús dice eso. Entonces Jesús está tratando de enseñarnos a nosotros que por encima de cualquier ley está el ser humano. Primero el ser humano, como imagen y semejanza de Dios. Una ley no puede pisotear la dignidad ni la vida del ser humano. Una ley tiene que favorecer, proteger, salvaguardar la vida humana y todas las necesidades propias que ella comporta: educación, trabajo, vivienda, ropa, comida, todo. Asegurar una dignidad de cómo se va a vivir hoy en la niñez, en la juventud, en ser adulto y cuando uno es viejo. Entonces, toda ley es para favorecer la vida, pero no hay una ley como esa que mate, que restrinja y por cosas tontas. Si Dios, siendo Dios, alimentó a la multitud, Dios no se guardó los panes para él y dijo: hoy es sábado, hoy no podemos comer, hoy es sábado. ¿Y qué? ¿Y la muchedumbre se muere de hambre? No. Jesús es el verdadero y cumplimiento de la ley en el sábado. Por eso es que Jesús se pone y dice: aquí está el Señor del sábado. Entonces en Jesús llega la plenitud del cumplimiento de la ley. Entonces, ¿por qué podemos ponernos tristes en ayunas si el novio está con nosotros? Mientras que el novio esté con ustedes, dice: alégrense. Habrá un día en que no esté con ustedes el novio, ahí se pondrán tristes y llorarán. Y es cierto, si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos que estar en la tristeza, en el dolor? Tenemos que estar en el gozo y en la alegría. Y es que Dios ha venido a traer vida, no muerte, liberación y no esclavitud. Y una alegría no fingida, sino una alegría que nace del corazón, del Espíritu de Dios. Entonces, Jesús aquí presente, lo único que hace es darle plenitud a esa ley. Priorizar las necesidades de las personas. No tiene un pensamiento reductivo, restricto, duro. No, Jesús tiene un pensamiento abierto, lleno de amor, en el cual puede Dios entonces decirnos a nosotros: viven esa libertad. La libertad los hace libres, justamente ser libres. No ver a un Dios con temor, con miedo, sino ver a un Dios con alegría, con gozo, porque es un Dios de vida. Entonces, qué bonito que Jesús hoy día nos enseñe a decir que Él es el Señor del sábado y que por encima de Él no hay nada. Cualquier ley que atente contra la dignidad humana es una ley que realmente esclaviza y mata. Pero si es una ley que favorece la vida, que favorece la libertad del ser humano, que favorece su felicidad y que respete justamente eso, la dignidad humana, entonces es una verdadera ley. Entonces Jesús nos dice: no te fijes en pequeñeces, fíjate en lo más grande que Dios nos ha dado. Y lo más grande que Dios nos ha dado es la alegría de tener a su Hijo entre nosotros. Por medio de Él nos viene la salvación. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor, bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María.